basados en muchos de los elementos que hemos estado viendo en días pasados. Esos dos temas son causa o teoría de la causa o la causalidad y enfoque de riesgo. La teoría de la causalidad pues, tiene su origen en el origen mismo de la medicina y el origen mismo de la epidemiología. De hecho, en esta primera diapositiva se intenta hacer un análisis de las distintas etapas de la evolución de la epidemiología en función del paradigma, la forma de análisis y la forma de intervención o de prevención utilizado, tal y como aparece en el libro de Susser de 1996. La primera era mencionada aquí, denominada de la estadística sanitaria, que viene desde la antigüedad hasta 1880, se basa en el paradigma de los miasmas originados en el suelo, el agua y el aire, desde Hipócrates, cuando en su libro justamente de aires, aguas y suelos enseñaba cómo deberían construirse las viviendas y las comunidades en función de la calidad del aire, de la calidad del agua y de la calidad del suelo. El análisis que se hacía pretendía demostrar la agrupación de las enfermedades y de las muertes, por ejemplo, a través de los mapas epidemiológicos, y desde luego, coherentemente con esta teoría miasmática, la forma de prevención o de intervención incluía el saneamiento ambiental, especialmente el saneamiento básico, es decir, suelos, basuras, aguas negras y agua potable. Después vino la epidemiología de las enfermedades infecciosas, después finales del siglo XIX a 1950 más o menos, cuando empezaron ya a aparecer los antibióticos, por ejemplo, y allí predominó el paradigma microbiológico, la teoría unicausal y específica. Recuerden, y veremos un poquito más adelante, los postulados de Koch, que fundamentaron esa etapa de la epidemiología, esa era completa, y defendidos por una autoridad científica como era Koch o como lo fue Koch en su época. Actualmente la teoría unicausal está recogida, está en desuso y ahora hablamos de teorías multicausales en forma de estructuras y en forma de redes o cajas negras, como veremos enseguida. El tipo de análisis incluía el aislamiento y el cultivo en el laboratorio, la transmisión experimental y la reproducción de las lesiones. Recuerden ustedes, por ejemplo, la primera vacuna de Jenner, cuando vacunó tomando muestras de las costras de la enfermedad variólica de las vacas, diluyéndola e introduciéndosela a un joven, reproduciendo la enfermedad, pero mucho más leve y por lo tanto generando la protección. De ahí el nombre también de vacunas a los biológicos que se utilizan hoy en día para prevenir enfermedades. Y la intervención, desde luego, incluía la interrupción de la transmisión mediante vacunas, mediante aislamiento de las personas o mediante el uso de los primeros antibióticos. Después de 1950 y hasta ahora, entonces predomina la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. El paradigma fundamental fue la caja negra, exposición relacionada con el efecto sin factores intermedios o patogenia conocida. Eso es como también las muñecas rusas, en donde dentro de cada muñeca, al ir destapando, aparece otra muñeca más pequeña y otra y otra y otra y otra, dando la sensación de una interacción entre múltiples factores y no un solo factor como era el que se defendía en la teoría microbiológica. La forma de análisis implica entonces el cálculo del riesgo relativo o del OR, que es su equivalente, entre la exposición y el efecto individual
en las poblaciones. Y la intervención implica el control de los factores de riesgo mediante la modificación del estilo de vida de la gente o del medio ambiente, es decir, de la tríada epidemiológica. Recuerden que ya usamos otros paradigmas, como por ejemplo el campo de la salud, utilizado a raíz del éxito de los canadienses con ese esquema. Pero desde la antigüedad se venía reflexionando sobre el tema. Los filósofos, primero, como Aristóteles o Descartes, el hecho que produce otro hecho, eso era la causa para Aristóteles. Nada sale de nada. Todo lo que acontece es por alguna razón, siendo lo acontecido la consecuencia de un estado anterior al que se le denomina causa, el alemán Leibniz. Causa, ya mucho más recientemente, Mill, el inglés, es un conjunto o suma de condiciones negativas y positivas de las cuales el fenómeno llamado efecto es de modo invariable e incondicional la consecuencia. Entonces, fíjense, desde la teoría unicausal hasta la teoría multicausal que entra en vigencia con la epidemiología moderna. Sin embargo, esa evolución tardó muchos años porque había personajes como Galeno, muy prestigiosos en su época, que tenían, digamos que pensamientos bastante dogmáticos como el que aparece justamente en esta diapositiva. Pero miremos aquí, por ejemplo, comienzos del siglo XX a la izquierda y comienzos del siglo XXI a la derecha. Y veamos las causas de muertes en Estados Unidos. Fíjense que las tres primeras causas de muerte aquí en lila son infectocontagiosas y después aparecen las crónicas. Aparecen aquí los accidentes como una especie de enfermedad social, la senilidad o todo lo relacionado con la vejez. Pero a comienzos del siglo XXI, estas causas de color que curúa pasan a ser prevalentes en los primeros lugares y van relegando las enfermedades transmisibles a planos más secundarios hasta casi desaparecer. Esto en Estados Unidos. Ese fenómeno se ha conocido como el fenómeno de la transición epidemiológica. Se van controlando unos problemas y van apareciendo otros. En el caso de Colombia y los países más pobres, ese fenómeno no es tan claro como acá y en lugar de transición se habla de una acumulación epidemiológica, puesto que no se han podido superar los problemas infectocontagiosos y ya tenemos todos los problemas crónicos y los problemas sociales dentro de las causas de mortalidad. Veníamos del concepto de causa como un conjunto. Ahora aparece ya ese conjunto intrincado, complejo, de múltiples influencias. Su grado de interacción varía según las condiciones y circunstancias. Y aparecen dos conceptos adicionales, que son las causas necesarias y las causas adicionales. Entonces, por ejemplo, si tenemos la sífilis, recuerden ustedes que la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, generalmente de transmisión sexual, cuyo agente principal es el treponema pallidum. El agente en este caso sería una causa necesaria, es decir, sin ese agente no habría sífilis. Pero con la presencia del agente solo, tampoco, porque se necesitarían algunas causas adicionales. Por ejemplo, el contacto directo, generalmente de orden sexual, o en la transmisión vertical, madre-hijo a través de la placenta, por ejemplo, y entonces el desarrollo de una forma especial de sífilis, que es la sífilis congénita. Enfermedad que no ha desaparecido a pesar
de que el organismo es sensible a las penicilinas todavía, no desarrolla resistencia, y esa penicilina es un medicamento supremamente barato. Aparte de eso, se supone que los programas de control del embarazo y el parto incluyen el diagnóstico aplicando pruebas sensibles como el BRL o específicas como el FTA-ABS para hacerles seguimiento y tratamiento a las maternas. Sin embargo, por alguna razón, todavía sigue apareciendo como una causa importante de morbimortalidad la sífilis. Algo parecido sucede con la tuberculosis. El agente, el bacilo de Koch, es una causa necesaria, pero se requieren de causas adicionales para que se desarrolle la enfermedad. De hecho, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos el bacilo de Koch porque fuimos vacunados. Sin embargo, no hemos desarrollado la enfermedad porque las causas adicionales no las tenemos. Por ejemplo, hacinamiento, por ejemplo, la transmisión aérea directa, por ejemplo, desnutrición, por ejemplo, algún tipo de inmunosupresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podría uno analizar cualquier tipo de evento o de enfermedad, la desnutrición, el infarto agudo del miocardio, etcétera, etcétera. De tal manera que llegamos a la conclusión que el examen por separado de cada factor indica que ninguno por sí solo o por separado podría producir la enfermedad. Y entonces viene Rodman, vamos a ver un poquitico más adelante la teoría de Rodman sobre las causas en donde hay componentes, causa total y causas componentes, y ya veremos exactamente cómo es que él maneja el tema. Los métodos para investigar la asociación causal en epidemiología son la asociación, que simplemente es medir la fuerza a través del riesgo relativo o del OR, la observación comparada, es decir, debe haber dos grupos de comparación, por ejemplo, uno de casos y otro de no casos, o uno de expuestos y otro de no expuestos, o el experimento controlado, que es la base de toda la terapéutica, la farmacología y los avances científicos en materia de tratamientos desarrollados por los laboratorios farmacéuticos. Si bien existen miles de enfermedades, realmente hay pocos factores de riesgo, y esos pocos factores de riesgo, algunos son muy importantes y otros son secundarios. Fíjense que ustedes, aquí hay 2, 4, 6, 8, 9 grandes factores de riesgo que son causa de muchísimas enfermedades. El principal, por ejemplo, aparece aquí el tabaco, después la dieta e inactividad física, el consumo de alcohol, los microorganismos, después vienen algunos agentes tóxicos, los vehículos motorizados, las armas de fuego, la conducta sexual y el consumo de drogas ilegales. Y va poco a poco disminuyendo la proporción de fallecimientos que se deben a las distintas causas. La idea de este tipo de comparación es que uno debe identificar las principales causas, que si bien pueden ser muchas, hay solo unas pocas, 3 o 4, que generalmente explican la mayor parte de las enfermedades. Y entonces uno debería concentrarse en esas pocas causas o factores de riesgo y, al intervenir sobre ellas, disminuir la incidencia de enfermedades o de muertos por distintos eventos en salud. Esta información, por ejemplo, es sacada de la revista JAMA, el Journal de la Asociación Americana de Medicina, del año 2004. Para recordarles que nosotros tenemos que ver una visión holística de las causas, y sin embargo, se ha estructurado, por ejemplo, el plan de estudios de medicina, considerando desde lo micro hasta lo macro. Ustedes pasaron por acá: biología molecular, biología celular, patología y fisiología clínica. Van a desarrollar algunos años en esta parte, y en este momento que estamos en epidemiología,
y esos rectángulos incompletos indican dónde se concentra cada una de las disciplinas, el estudio o el análisis de los problemas. Entonces aquí está lo macro y acá está lo micro. Y vemos aquí la evolución de la teoría de la causalidad, la interpretación causal en epidemiología, unicausalidad, multicausalidad, y esa multicausalidad a través de redes o estructuras causales que generan modelos explicativos para entender por qué aparecen, cómo se distribuyen, cómo se propagan las enfermedades con el fin de intervenirlas, prevenirlas o controlarlas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la asociación causal en epidemiología implica considerar varios criterios, algunos de los cuales los más frecuentemente utilizados aparecen aquí, estos 5, que es la consistencia, que quiere decir que los hallazgos de alguna investigación en algún país son consistentes con los hallazgos de investigación en otras partes. La relación dosis-respuesta, que quiere decir que el aumento del agente o el aumento del tóxico genera una respuesta negativa mayor. La relación tiempo-respuesta, que implica que entre más tiempo se dure expuesto al factor de riesgo, pues mayor será la respuesta negativa o la enfermedad. La fuerza de la asociación, que insisto, se mide, como ustedes ya saben, con el riesgo relativo o con el OR. Y la relación con el conocimiento existente. No estamos en islas, ya siempre partimos de algún conocimiento existente. Recuerden, por ejemplo, ahora que ustedes entren a hacer su metodología de la investigación, que siempre habrá que elaborar un marco teórico, y ese marco teórico no es otra cosa que el conocimiento existente sobre un tema, y nosotros con nuestros hallazgos vamos a comparar qué ha pasado en relación con los antecedentes. Un ejemplo aquí de esas estructuras y redes causales, tenemos por ejemplo la enfermedad cardiopatía isquémica, que está influida por factores de riesgo como la edad, el sexo, la raza, etc. La clase social, y eso implica educación, renta y ocupación, y por lo tanto implica también algún tipo de factores o combinación de factores que incluyen, por ejemplo, la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco, por ejemplo, o de alcohol, y algunos factores de la biología humana también, pero también relacionados con dieta, por ejemplo, como la colesterolemia, la tensión arterial, la intolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera. Y seguramente que habrá factores nuevos que no son conocidos o son poco conocidos o se están estudiando hasta ahora, que pueden influir en la enfermedad isquémica del corazón. Desde luego, cuando aparece la enfermedad, entonces se busca, de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, asistencia sanitaria, especialmente asistencia médica. Y dependiendo de si esa influencia de la asistencia médica es positiva o es negativa, puede generar mortalidad por cardiopatía isquémica. Y se completaría entonces ahí, desde los determinantes sociales hasta la muerte, todo el ciclo de la historia natural de la enfermedad, como habíamos visto en alguna clase anterior. Y aquí aparece la conceptualización de Rodman, en donde Rodman considera que para que haya una causa suficiente, debe haber varias causas componentes. Noten aquí nombradas con letras las distintas causas que componen a la causa suficiente, en donde aparecen solamente una causa una causa componente en todas las causas que se repite, que es la A. En algunos casos se repite la B, en otros casos se repite la C, pero la única que se repite siempre es la
causa A, que en este caso sería la causa necesaria, según el concepto que vimos hace un rato. Y las demás serían causas adicionales. Y aparece aquí en esta parte, por ejemplo, una sin numeración y sin nombre, dándole espacio a que aparezca por azar algún otro tipo de factor o algún otro tipo de causa que pueda explicar eventualmente alguna enfermedad. Aquí están los criterios de causalidad de Hill desde 1965. Ya habíamos visto este. Esto de especificidad viene tomado todavía de la teoría unicausal de Koch. Vamos a verlo un poquito más adelante, los postulados de Koch. La temporalidad, la causa precede al efecto, probablemente es el único que no puede faltar dentro de todos los criterios, etcétera, etcétera. Aquí aparecen los distintos tipos de estudio de acuerdo con la evidencia o la calidad de la evidencia, y entonces la mayor calidad, desde luego, está en los ensayos clínicos que utilizan el método experimental, pero ustedes saben que la experimentación con seres humanos es bastante complicada, bastante controlada. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con el método descriptivo, con algún componente analítico, que es el caso de los estudios de cohortes, casos y controles y el estudio transversal, o el componente descriptivo puro, como estudios de riesgo agregado, estudios de prevalencia, series de casos e informes de casos. Y toda esa evidencia, desde luego, se va a ver influida por criterios de validez interna, validez externa y, desde luego, la comparación con otro tipo de evidencia que haya sido publicada o notificada con anterioridad. Y entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, los sesgos que pueden afectar los distintos tipos de estudios, los factores de confusión, como veremos un poco más adelante en el enfoque de riesgo, y desde luego la intervención del azar. Aquí los criterios de causalidad, algunos que se usan con frecuencia. La validez externa, que implica la posibilidad de generalizar o aplicar a otras poblaciones los resultados que uno obtenga, y que eso implica entonces técnicas de muestreo adecuadas, muestreos probabilísticos principalmente. Pero miremos entonces algunos modelos con algunas enfermedades o eventos específicos. En este caso, arrancamos con el ejemplo de cáncer de mama y el modelo biomédico dominante para el desarrollo de cáncer de mama. Noten ustedes acá algunos factores sociales, pocos, como el estado civil, el estado socioeconómico, algunos factores reproductivos, dieta rica en grasas. Dentro de los factores reproductivos, menarquia a temprana edad, embarazo a término, o primer embarazo a término a edad avanzada en las madres, menopausia a edad avanzada, uso de contraceptivos orales o de algunos otros. Todo eso puede influir en los niveles de hormonas reproductivas, que a su vez se ven influidas por la historia familiar y algunos factores genéticos. Y eso puede afectar el tejido mamario, que también puede verse afectado por otro factor externo ambiental como la radiación. Y ese tejido mamario puede desarrollar una enfermedad benigna de la mama o desarrollar un cáncer de la mama. Veremos enseguida cómo, si uno le agrega componentes sociales, el tema del modelo se vuelve un poco más complejo, como acá. Vean ustedes que el asunto se complicó, hay algunos elementos reproductivos que aparecen acá, algunos elementos sociales que aparecen acá, y por aquí aparecen, por ejemplo, contacto o exposición con carcinogénicos exógenos en el lugar de trabajo, en la comunidad, en el hogar, o por algún contacto iatrogénico con algún medicamento
o con la dieta. Y fíjense que todos estos elementos finalmente influyen o alteran el tejido mamario, desarrollando o la enfermedad benigna o el cáncer como tal. Veremos que poco a poco este tema de la causalidad se puede ir complicando, lo que hace que hoy en día se utilicen ordenadores para identificar los múltiples factores y hacer los cálculos con modelos de regresión logística, por ejemplo, o regresión múltiple, para identificar los más importantes. Algunos, por ejemplo, utilizan este tipo de modelos fractales, mucho más complejos, mucho más complicados, generados generalmente por computadora. Afortunadamente, hay nuevas herramientas de apoyo para la investigación epidemiológica, especialmente en sistemas de información, en análisis de datos, en el desarrollo de epidemiología genética y molecular y en las técnicas analíticas. Por ejemplo, en los sistemas de información, mucho desarrollo computacional y bioestadístico, existencia de grandes bases de datos poblacionales, los Big Data, eso está de moda hoy en día. Hay gente que está trabajando con Big Data, intercambios y colaboraciones internacionales, equipos que trabajan en distintos países, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina. Y desde luego la Internet, que nos facilita el acceso electrónico, que es fundamental y sin el cual hoy en día no podríamos hacer ni siquiera acercamientos reales a lo que es la investigación. Desde el punto de vista de los datos ecológicos, eso incluye recolectar datos físicos y datos psicosociales. Hay una investigación en marcha en este momento en la ciudad que pretende a través de Big Data encontrar alguna relación entre la contaminación ambiental y la presencia de infecciones respiratorias en los niños en distintas escuelas, de acuerdo con el mapeo que se ha hecho de los vientos de la ciudad y de las zonas de concentración de contaminación. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo bien las diapositivas? ¿Van pasando al mismo ritmo? Sí, señor. Sí, señor. Desde el punto de vista de la epidemiología genética y molecular, entonces se ha desarrollado mucho el tema de las exposiciones y los efectos de las exposiciones a tóxicos, por ejemplo, la susceptibilidad individual, los desenlaces específicos desde el punto de vista molecular y celular, y desde luego la plausibilidad biológica. Y desde el punto de vista analítico, entonces, desarrollan formas de abordaje de las vías causales interactivas y complejas en las poblaciones, especialmente a través de simulación con ordenadores. Miremos aquí otro ejemplo de modelo causal. Este es del American Journal of Health de 1974. Aquí todavía en esa época veían ese modelo causal como una cadena donde están los distintos conjuntos de factores de riesgo que hemos estado viendo desde el triángulo epidemiológico hasta la historia natural de la enfermedad y el concepto de campo de la salud. Situación social, patrones de comportamiento, vectores, características del huésped, características de la gente, cambios en los tejidos. O ya una forma más, en forma de red, de esa multicausalidad, añadiendo el ciclo vital de alguna manera, las primeras etapas de la vida, lo que se trae desde el punto de vista genético y lo que se recibe desde el punto de vista cultural como influencia de determinantes sociales de la salud. Aquí a la derecha, abajo, los postulados de Cox. Según Cox, en la teoría unicausal, como les decía, el microorganismo se encuentra siempre en los casos de enfermedad. Segundo postulado, el microorganismo no se encuentra en ninguna otra enfermedad.
Tercer postulado, el microorganismo cuando se aísla de alguien que tiene la enfermedad y se cultiva a través de varias generaciones, produce la enfermedad en animales de experimentación. Como les digo, esto ya está recogido porque ahora es la teoría de la multicausalidad y se utilizan los criterios de Hill para poder establecer una relación causal. Repasemos entonces algunos datos, algunas figuras, algunas tablas y ustedes traten de ver, por ejemplo, esta figura con cuáles criterios se relaciona. Me regreso un momentico acá. Es una relación temporal, hay fuerza de asociación, es relación dosis-respuesta o es varias de estas criterios los que aparecen en esta gráfica. Léanla, por favor. Profe, la verdad creo que son varias, ¿cierto? Por ejemplo, Pues tenemos una relación dosis-respuesta y también sí, temporal, consideraría yo. sí, correcto. Eso es en vista de que no es únicamente, o sea, nos hablan de edades, pero digamos, también nos están refiriendo o sea, a cantidades, ¿sí? Sí, Y pues obviamente si hablamos de un cáncer sí, de un cáncer, entonces eso viene siendo algo paulatino. Entonces, ahí tenemos sí, un intervalo de tiempo. Entonces creo que serían esas dos. sí. ¿Habrá alguna relación con la plausibilidad biológica? ¿Habrá alguna relación con la coherencia con el conocimiento actual? Plausibilidad biológica me refiero a que se sabe algo entre, si hay relación entre el consumo de cigarrillo y cambios en los tejidos que produzcan cáncer, por ejemplo. Sí, claramente, Sí, profe, sí, señor. claramente. Ok, Es un factor externo que puede ayudar a que, sobre todo, que una de las características del cáncer, que es que, por ejemplo, las células se desvían sin control, pues es por errores en el material genético de las células y pues el cigarrillo o las sustancias nocivas que contiene el cigarrillo afectan ese material genético y llevan al desarrollo del cáncer. correcto. Veamos esta otra. Profe, pues ahí dice que básicamente disminuyeron pues las muertes conforme las personas dejaron de fumar, ¿no? Ujú. La, entre más años hayan pasado desde que se dejó de fumar, la mortalidad decae al punto que se convierte más o menos en la misma mortalidad o el mismo riesgo de morir que la población general. Digamos que es una forma inversa de ver lo mismo que habíamos visto en la gráfica anterior, ¿no es cierto? Y que de alguna manera le da a uno herramientas para poder decirle a la gente, mire, deje de fumar. En aquella porque si usted fuma, mire cómo aumenta la mortalidad. Y en esta, porque si usted deja de fumar, mire cómo disminuye la mortalidad. Veamos esta.
Profe, que la patología cesa, o bueno, empieza a decaer bastante desde que la FDA decidió retirar el triptófano, que es lo que causa la enfermedad. Hay una causalidad. Ok, entonces, esta enfermedad que se llama síndrome de eosinofilia mialgia, tenía algunas notificaciones de casos antes de 1988. Después parece que desaparecieron y de pronto empiezan a aparecer y muchos casos. Y entonces parece que ¿esto qué es? El Un triptófano. aminoácido, un Un aminoácido. aminoácido parece que lo agregaban en alguna cosa, no sé si sería en alguna comida o en algún tipo de medicamento, y se conoció que ese aminoácido generaba en algunas personas este síndrome. Entonces la FDA, al encontrarlo, ordena retirarlo del mercado y a partir de ese momento viene la caída drástica. Entonces ahí hay, por ejemplo, un criterio de causa-efecto, ¿no? Entró el triptófano, desarrolló los casos, se quitó el triptófano, disminuyeron los casos. Qué otro criterio podría uno ver ahí de causalidad? Si ustedes revisan, por ejemplo, con sus teléfonos celulares, relación triptófano o síndrome de eosinofilia mialgia, ¿qué ven ahí? Debe haber algo a nivel fisiopatogénico. Profe, pues me parece que eso se daba en suplementos dietéticos. Entonces, la Ah, gente que los tomaba, pues presentaba ese tipo de características, dolores, fatiga, calambres, debilidad muscular. ajá. Entonces uno podría pensar que hay cierta plausibilidad biológica y coherencia con el conocimiento existente también. ¿Listo? Miremos este que ya lo hemos visto en algún ejercicio anterior en el repaso. ¿Qué es lo que vemos allí? Pues, profe, se ve que si una persona fuma y aparte está expuesta al amianato, tiene más probabilidad de fallecer que una que no fuma y tampoco está expuesta al amianato. Igual se ve que así no haya estado expuesta al amianto, perdón, pero fuma, igual tiene como más probabilidad de morir. Exactamente. Entonces se comparan ahí quienes ni fuman ni están expuestos al asbesto y quienes están expuestos a uno de ellos o a ambos. Y se muestra el cálculo del riesgo relativo, es decir, de la probabilidad o del mayor riesgo que tienen cuando se van sumando los efectos. Profe, Señor. eso no es con lo que están hechos los techos. Sí, eso están. Sí, los techos de Eternit, por ejemplo. Por eso es cancerígeno entonces, ¿cierto? Sí, señor. Siga, Ah, siga. ¿A dónde va? Siga, siga. En Colombia acaba de salir una ley que prohíbe el uso de asbesto en el país a partir de, creo que es del año 2025. Y eso se debe a que algunas familias de trabajadores que estuvieron trabajando en ese tipo de fábricas murieron por mesoteliomas pulmonares y lograron demostrar el nexo causal. Y al lograr demostrar el nexo causal, lograron convencer a algunos políticos en el Congreso para adelantar esa iniciativa. Lamentablemente hubo mucho muerto y mucho dolor y mucho sufrimiento a raíz
uso del asbesto. De alguna manera se pretendía paliar un poco el asunto pintando con pintura o con carburo o con algo la parte inferior de las cubiertas. Eso se usaba mucho, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo en las escuelas de los barrios marginales o en las escuelas de los rurales. Entonces imagínense la exposición de tanto niño durante tantos años a ese tipo de cancerígeno. Afortunadamente ya se va a empezar a prohibir. El asbesto no solamente está en los techos, también está en las bandas de los carros, en las pastillas de los frenos, en tanques de agua. en algunos tanques de agua de Eternit también, claro que sí, asbesto cemento. En las celdillas que separan los líquidos de las baterías de los carros, por ejemplo. Entonces, en mucha parte de la industria, por esa razón no se pudo parar el uso del asbesto de una y dieron chance hasta el 2025 porque entonces tienen que buscar otros elementos alternativos que lo reemplacen y que sean menos peligrosos. Bueno, aquí en colorcito la evolución de la teoría de la causalidad, desde que era unicausal, cómo se va volviendo más compleja la relación, hasta que aparece aquí, por ejemplo, muchos factores o combinaciones de factores que producen una enfermedad y muchas veces la enfermedad a su vez se convierte en factor de riesgo para otras enfermedades, estructurándose así una red de causalidad. Por ejemplo, uno puede poner aquí hipercolesterolemia, estrés y aquí hipertensión. Y a la derecha podría poner infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etc. ¿Qué vemos acá? Profe, pues ahí hay una relación entre el peso pues, de un bebé, si no estoy mal, con el tabaquismo materno. Entonces, pues se fumarán más paquetes al día, hay mayor probabilidad a que el bebé tenga un menor peso. ¿Qué tipo de criterios entonces se aplicarían ahí de causalidad? Profe, interrupción de la exposición podría ser, refiriendo a cantidad. Bueno, esa sería una intervención, pero como criterios de causa, de esos que vimos allá de los criterios. Ok. Pues, profe, no sé si está bien, pero pues a mayor cantidad de paquetes, menor peso. Entonces, dosis respuesta. Ese sería un criterio. Sí, señor. ¿Hay algún Causalidad. otro? Podría uno pensar que causa-efecto, primero la causa, después el efecto, podría estar esbozado allí, ¿no es cierto? Causalidad. Sí, señor, causa-efecto. Y acá, Profe, ¿a qué se refieren con controles? que no fueron vacunados. Relación causa-efecto. Vacunación con mortalidad por tuberculosis y no vacunación
también, o sea, bueno, vacunación por no mortalidad o un índice muy bajo de mortalidad con respecto a los no vacunados. Sea protección. Protección, sí, señor. Exactamente. Eso es lo que se espera, por ejemplo, ahora con la vacunación con COVID-19. De hecho, ya vi por ahí alguna noticia que yo no sé si fue del ministro de Salud, que dice que como se ha llegado a una alta proporción de vacunación de personal de salud de primera y segunda línea con COVID-19, la mortalidad en primera y segunda línea de personal de salud está disminuyendo. Habría que esperar todavía unos mesecitos a ver si con buenos números, con buenas cifras, esto logra demostrarse. Pero desde luego, esa es la idea, ¿no? Para eso es la vacunación, para que o la gente no se enferme, o si se enferme de una manera menos severa. Esa es la idea fundamental de la vacunación. Lastimosamente, pues es tan lenta como va que al paso que vamos, para poder vacunar 35 millones, que es la teóricamente inmunidad de rebaño, necesitaríamos como 10 años. Pero bueno, Profe, ¿y también aplica temporalidad o no tiene que ver? aquí, Sí, en este caso, temporalidad. pues podría uno pensar que primero, bueno, en el caso de los, no, es muy difícil porque no sabemos la fecha de vacunación, por ejemplo. Y entonces no tenemos en esta información, por lo menos no tenemos esa fecha y no podríamos pensar o calcular el tiempo entre la inoculación de la vacuna y la mortalidad específicamente. Listo, profe. ¿Y aquí qué vemos? Profe, es una relación de causalidad también. Ajá, cuénteme. Pues en ese caso compara la administración de un fármaco o bien de un placebo y el efecto secundario que ha tenido la administración de cada uno. Ajá. Lo que me parece curioso es que en ambos casos, a pesar de que hay la administración de un placebo, hay un porcentaje de efectos secundarios muy similar a cuando se administró el fármaco. Ajá, siga. Y no sé qué más decir. La respuesta a lo que sigue, de acuerdo con la forma como usted está pensando, está aquí en esta columna, el valor P. Por eso le digo que siga. ¿Qué es el valor P? ¿De dónde sale eso? De la prueba de hipótesis, ¿se acuerdan? La prueba de chi cuadrado que estuvimos viendo. Si nosotros tenemos un valor P, en este caso, por ejemplo, de 0,48, entonces, ¿qué significado o cómo interpretamos estas diferencias entre 34,8 y 34,2? Profe, que es para rechazar, o sea, anular o no la hipótesis. Así es, ¿verdad? Ah, ajá, siga. Pero si es 0,48, pues no está tan cerca, ¿verdad? O sea, no está tan, ¿cómo decirlo? Tan relacionado. ¿Estoy en lo correcto? No se puede rechazar la hipótesis nula. Ajá. El azar puede explicar esos resultados. Ok, Por lo ok. tanto,
los valores o esa diferencia no es estadísticamente significativa. Ah, listo, profe. Y ahora acá, 0.08. Pues, profe, entre más pequeño sea el valor, pues más, o sea, es más fuerte para rechazar esa hipótesis, ¿no? Entonces, pues, ahí es peor aún. O sea, ahí sí ya como que no se hallaría la relación. No, ahí tampoco, pero está cerca. Recuerden que el valor P convencionalmente aceptado es 0.05. Si el valor P que nos da es menor o igual a 0.05, los resultados sí son estadísticamente significativos. Es decir, el azar no puede explicar esos resultados. Entonces, el azar puede explicar en el caso de síntomas gastrointestinales y puede explicar en el caso de úlceras, pero no puede explicar los problemas hemorrágicos. Por lo tanto, estas diferencias sí son estadísticamente significativas. Mire que el valor de P es menos de 0.0001. En conclusión, la aspirina, que es la exposición que está aquí en cuestión, puede producir problemas hemorrágicos en los pacientes como efecto secundario. ¿Queda clara la explicación? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Un elemento fundamental de la interpretación causal en epidemiología es el concepto de propagación. Ese concepto de propagación fue el que utilizó John Snow en Londres para cerrar las llaves del acueducto que estaba dando muerte por cólera a una parte de la población de Londres, en una época en que no existía microscopio, en que no se conocía el bacilo del cólera y por lo tanto no era fácil identificar la solución al problema. Pero el señor entendió que la enfermedad se podía transmitir por el agua, se podía propagar por el agua y intervino. Ese concepto de propagación equivale al concepto de difusión de la enfermedad y ha venido cambiando desde el antiguo concepto de transmisión hasta el concepto de probabilidad y riesgo, que incluye los factores de susceptibilidad y exposición. Ojo con eso, porque ese es el quid del asunto ahora con el COVID-19. Recuerdan que en algún momento hablaron de un R sub 0 como un coeficiente de propagación o de transmisibilidad que nos dijo o nos dijeron en el caso del COVID-19 era de 1 casi 3, es decir, que cada uno de nosotros, si se contagiaba, era capaz de contagiar por lo menos a 3 personas. Y mientras eso sucediera, el crecimiento de los contagios iba a ser exponencial, como efectivamente ha ocurrido. En este caso del COVID-19, se conoce, a pesar de ser una enfermedad nueva, se conoce que la transmisión es aérea. Y por esa razón, las intervenciones fueron fundamentalmente 3, que son intervenciones de salud pública que está demostrado que funcionan. Y son el uso de tapabocas adecuado y adecuadamente, el lavado de manos frecuente con agua y jabón y el distanciamiento social. Esos son los 3 elementos que han contribuido a frenar un poco la propagación. Y ¿cómo se llamaría eso? El olvidar esos elementos es lo que contribuye a que ahora aparezcan nuevas picos o nuevas olas y que nos tengan a nosotros otra vez contra la pared, especialmente desde luego en la costa atlántica, Medellín y Bogotá.
pero nosotros no podemos descuidarnos, no podemos dormirnos porque el tema es muy complicado en esta zona de frontera. Aquí arriba aparecía la forma de averiguar la causalidad otra vez, entonces la observación, la descripción, la formulación de hipótesis y la prueba de hipótesis para que recordemos esos procesos que utilizamos cuando hicimos el repaso de bioestadística. Bueno, otro ejemplo que ya hemos visto. Esta fotografía la traje para recordar algo que apareció en esta ocasión otra vez. Aquí en dorado o en marroncito aparece el virus H5N1 que causó la gripe aviar, que había sido la última pandemia, el síndrome agudo respiratorio y severo, que nació en China también y pasó por los países del norte de Europa a Canadá y llegó hasta México y causó una pandemia tremenda, terrible. Afortunadamente no llegó tan fuerte a nuestra región. Pero el hecho, y es la razón por la cual lo traigo, es que en esa ocasión se habló de que este virus estaba siendo cultivado en laboratorios militares y que había habido una fuga, un descuido, un error o algo que permitió que se escapara y afectara a la población civil. Ese tipo de teorías conspirativas se tejieron y se siguen tejiendo todavía en algunos casos en relación con el COVID-19. En epidemiología hay causa cuando el o los factores asociados aumentan la probabilidad de aparición de la enfermedad. De una forma más estadística, aumenta la frecuencia de la enfermedad, lo que implica que la disminución del factor o los factores o su desaparición provocará la disminución o desaparición de la enfermedad. Veremos ejemplos de esto cuando estemos en salud pública. Y desde luego, el estudio de las asociaciones causales es la base sobre la que se sustentan todas las acciones de control y prevención. ¿Alguien me ayuda con estos fines de la epidemiología? Profe, yo lo puedo leer. Gracias. Dice, en fines de la epidemiología, establecer la magnitud y distribución de la salud de enfermedad, identificar los determinantes de la salud de enfermedad, completar cuadros clínicos, identificar nuevas enfermedades, valorar las pruebas diagnósticas, describir la historia natural de la enfermedad y los determinantes de su curso, evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias, planificación sanitaria, ayudar en la enseñanza y metodología de investigación. Muy bien. Ahora leamos esta gráfica. Me interesa especialmente la lectura de esta curva gris y la curva azul pálida. Aquí es tasas por 100.000 y aquí son los años desde 1930 hasta el año 2007, que no quedaron aquí claros, pero es el tiempo. Es bien interesante porque pues no es directo, pero me parece como si fuera inversamente proporcional. No es como específico, pero pareciera. Entre el estómago y el pulmón, los cánceres. Sí, el cáncer de pulmón aumentó demasiado y el de estómago disminuyó, pero ¿por qué? Pero a la izquierda es edad, ¿cierto, profe? No, aquí es la fecha, 1930 al año 2007. Y en la Y es edad por 100.000 habitantes. Y en la Y es la tasa por 100.000 habitantes. Tasa de mortalidad en hombres.
Bueno, alguien preguntaba, ¿y por qué bajando lo del estómago? Probablemente porque, gracias sobre todo a los japoneses, se desarrollaron las técnicas y los equipos de endoscopia. Japón llegó a tener las más altas tasas de cáncer de estómago del mundo. Ellos descubrieron la asociación entre los asados, los ahumados y el cáncer de estómago, y empezaron a hacer endoscopias a temprana edad con simplemente dispepsia y menores de 40 años, y de una vez la manguera para hacer diagnósticos tempranos, y empezaron a intervenir sobre eso. Esa es una de las razones por las cuales el cáncer de estómago puede estar bajando. Aparte de eso, el uso de dietas mediterráneas, de consumo de fibras, consumo de frutas y verduras frescas, es decir, mejores dietas que las acostumbradas allá antes. Y en el caso del pulmón, la época también del florecimiento del tabaco y del consumo del tabaco, y después un poco con las campañas contra el tabaco, que seguramente por un lado, y también por el mejoramiento de las técnicas diagnósticas que ayudan a detectar el cáncer en etapas un poco más tempranas, en donde se puede eventualmente intervenir. Los demás Profesor, cánceres, señora. y ahí también puede entrar el factor de la industria. Claro, claro, la contaminación, todo ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Los demás, fíjense que sí mantienen como una misma, bueno, aquí colon y recto también disminuyendo, pero también están relacionados con tubo digestivo, también colonoscopia y demás cosas. Los demás tienen como un comportamiento más o menos estable. Y miren el caso de las mujeres, ¿cómo es? También parece la misma relación, pero con el útero, el cáncer de útero que disminuye y también aumenta el de pulmón. Y los demás también están como, no, excepto el estómago también disminuyó. Exactamente. En Exactamente. en la parte del útero habrá disminuido porque por toda la cuestión de la realización de citologías y el mayor control que se ha hecho. Seguramente. Y en el caso de pulmón y bronquio, pues incrementó el consumo de tabaco y también lo que decía Verónica, que es lo de la industrialización. Sí, así es, así es. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la teoría de la causalidad? Ok, No, no, entonces señor. deme un par de minutos para tomarme un vaso de agua y montar las otras diapositivas. Listo, ya estoy de vuelta. ¿Ya ven la diapositiva? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, entonces el siguiente tema de hoy es el enfoque de riesgo. Y podemos empezar con el análisis del enfoque de riesgo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la forma, que se asocia con el azar y con el peligro, con las advertencias que le hacen a uno, por ejemplo. Y desde el punto de vista del fondo, con la posibilidad de predecir y tomar medidas preventivas. Por ejemplo, predecir como las técnicas de correlación y regresión que veíamos en el repaso, y las medidas preventivas de intervención como vacunación, etcétera. El enfoque de riesgo, entonces, ¿qué es lo que busca? El mejoramiento de la atención de la salud mediante priorización, es decir, establecer una jerarquía, un orden, que es lo primero que hay que hacer según las necesidades y la vulnerabilidad.
probablemente, y gracias a la pandemia que tenemos en este momento, quede supremamente claro el ejemplo que se está llevando a cabo con la vacunación contra COVID-19. Fíjense ustedes que se priorizó. Primera etapa, los mayores de 80 años con comorbilidades, el personal de salud de primera y segunda línea. Y la vacunación se empezó con eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen más necesidades y son más vulnerables, más susceptibles al problema. Viene enseguida la segunda etapa con personal de salud de tercera línea y población un poco más joven, de 70 a 80. Y vendrán los de 60 a 70 y el resto de personal, vendrán los maestros, vendrán, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes habrán leído o habrán oído que algunas de estas firmas farmacéuticas están pidiendo permiso para aplicar las vacunas en menores de 18 años, en menores de edad, para no dejar vulnerables a los jóvenes y a los niños. Riesgo es la probabilidad de morir, enfermar o sufrir un daño a la salud y por lo tanto representa la mayor o menor vulnerabilidad que tienen ciertas personas o ciertos grupos para sufrir ciertos daños. Entonces el riesgo está en función, como veíamos en el segmento anterior, de un conjunto de factores que incrementan la probabilidad de que el daño ocurra. Leamos esta gráfica, a ver ustedes qué piensan. Profe, a mayor consumo de flúor, menor prevalencia de caries en los dientes. Exactamente. Entonces, en este caso es una intervención benigna, una intervención Sí, positiva. señor. Correcto. Y aquí, Habría una intervención maligna por parte de la, bueno, de la segunda clínica, ¿no? En la mortalidad materna, pues. todo lo contrario. No benigna porque es menor mortalidad por parte de las matronas y mayor Ah, por sí, primera clínica. sí, eso debe ser cuando empezaron a hacer los partos los médicos, que no se lavaban las manos, ¿cierto? Lo de Exactamente. la fiebre puerperal. Exactamente. Esa es la historia de este doctor, Semmelweis. Y los datos que él utilizó en su momento para demostrarle a sus colegas, pero eso causó tanto dolor que al señor Semmelweis lo expulsaron. El tipo se tuvo que ir a otro hospital porque sus colegas no le perdonaron nunca que él demostrara que ellos eran los causantes de la sepsis puerperal. Pero finalmente, cuando lo entendieron, empezaron el lavado de las manos y la mortalidad bajó al mismo nivel de las matronas. Pero lean esta, que no es de esa época, es de 2004 y está publicado en Anales de Medicina Interna. Ni siquiera Al se lavan las parecer, manos. sí, al parecer varios especialistas no se lavan las manos como deberían, ¿Y cuáles? como cirujanos, anestesiólogos. Imagínense, no se lavan las manos los cirujanos ni los anestesiólogos. Y estamos en el siglo XXI
y estamos en Ginebra, Suiza. ¿Cómo será? ¿Cómo será el tema por otras regiones, no? ¿Cómo será aquí, Fíjense, por ejemplo? fíjense que ese es un tema interesantísimo como para hacer un trabajo de grado y publicarlo. Este está publicado en una de las mejores revistas del mundo, indexada, y ahí está. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Factor de riesgo es entonces una característica o circunstancia asociada a una mayor probabilidad de que un determinado daño de salud se presente. Es decir, debe haber una asociación estadística. Sin embargo, no todo factor de riesgo tiene significación causal. Recuerden, el conocimiento existente, la plausibilidad biológica. Recuerden, la biología molecular, recuerden la biología celular, la fisiología, la patogenia, todo eso hay que tenerlo en la cabeza. No es solamente estadística el tema. La estadística ayuda, refuerza, le pone números, le pone fuerza, esa es la idea, pero se necesitan otros elementos que son fundamentales como los que hemos estado mirando. ¿Qué ven ustedes en esta gráfica? Pues que la migración disminuye cierta enfermedad en los casos de factores genéticos y factores ambientales. Disminuye el riesgo. ¿Alguna otra idea? Eso se debe por el cruce, ¿no? Por el mestizaje Sí, de... Sí, exactamente. ¿Alguna otra idea? pues, Miren, pues, ¿sí? pues es que dice poblaciones nativas en riesgo alto de determinada enfermedad. Entonces, cuando ellos se van del lugar donde viven o de seguir como esa endogamia con su comunidad, pues disminuye esa enfermedad. Miren, miren que este rectángulo antes es del mismo tamaño de después. Y eso se aplica a factores genéticos, es decir, la genética no cambia con la migración. A no ser que pasen muchísimos años y haya muchos cruces, llamémoslo así, y por allá, no sé cuántos años más adelante, haya algún cambio, pero porque cambian los factores genéticos. Mientras ellos no cambien, el problema no cambia con la migración. En cambio, desde el punto de vista ambiental, el componente ambiental de las enfermedades, con la migración sí puede cambiar. En este caso, disminuye, pero en otros casos aumenta. Depende del evento. ¿Listo? Entonces, la razón por la que traigo esta gráfica es para ver que no son uno solo los elementos que están implicados en la relación, sino que uno tiene que tener en cuenta una cantidad de elementos que forman la red causal. El factor de riesgo causal es aquel que está directamente relacionado con el proceso patogénico o con la red de hechos que conducen a la enfermedad o a la muerte, aun cuando no se comprendan suficientemente los mecanismos específicos que desatan el proceso. Y algo muy importante, vean, marcador de riesgo. Es toda característica que, sin ser causa específica ni factor de riesgo, está frecuentemente asociada al daño y generalmente no puede modificarse, pero señala o identifica ciertos grupos vulnerables. Los principales factores de riesgo son, marcadores de riesgo son la edad y el sexo. Están asociados a los daños, no se pueden modificar, señalan ciertos grupos, pero no son causa realmente específica. Por ejemplo, la edad.
¿Sí? Dicen, por ejemplo, que los viejos, los mayores, son hipertensos. Pero no son hipertensos porque son viejos, son hipertensos porque han estado más tiempo expuestos o en contacto con los factores de riesgo causales reales de la hipertensión. Ese sería como el ejemplo más claro en este caso. Daño a la salud, bueno, eso lo conocen ustedes perfectamente. Y aquí está lo que les mencionaba, que un daño puede a su vez constituirse en un factor de riesgo para que otros daños se presenten. El ejemplo de la hipertensión. Entonces hay algunos factores que pueden generar hipertensión, pero la hipertensión a su vez puede ser factor para otras enfermedades o problemas. Lean esta tablita. Profe, dice que a mayor elevación por encima, o sea, de pies por encima del nivel del mar, hay un número menor de muertes. Claro, y miren eso, ¿en qué fecha fue publicado? 1885, la época del cólera en Londres. Y claro, en esa época no había manejo adecuado de desechos ni de aguas negras. Todo iba a la calle y de la calle pasaba a los ríos y de los ríos pasaba al mar. De tal suerte que el mar estaba completamente contaminado y por esa razón la mortalidad era mayor muy cerca del mar y disminuía a medida que se alejaba la gente o la vivienda de la gente del nivel del mar. Y este es uno de los cuadros del estudio original del doctor Snow, el padre de la epidemiología moderna, que nos mostró esta información. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la leen? Que en ciertas localidades de Londres hubo mayor muerte debido al cólera. ¿Cuál de ellas? La primera, Southwark, bueno, la primera. Exactamente. Entonces La eso fue que, lo que... la que estaba Eso a fue nivel del lo... mar, ¿cierto? Bueno, no sé exactamente en este caso cuál fue el comportamiento. Lo que sí sé, y hay un mapa muy sencillo que Snow dibujó, muestra que la mayoría de los muertos se concentraban en el área de la ciudad de Londres que era servida por esta compañía de acueducto, por esta llave, digamos. Entonces él ordenó cerrar esa llave y con eso solucionó el problema. ¿Cómo se mide el riesgo? Con la fórmula básica de la probabilidad que ustedes manejan, que ustedes conocen, que repasamos. La expresión matemática del riesgo es la probabilidad objetiva o la frecuencia relativa, es decir, el número de sucesos o eventos que ocurren entre el total de sucesos posibles. La probabilidad se expresa en valores que van del 0 al 1 o del 0 al 100 si se habla de porcentajes y que representan la probabilidad absoluta de que el hecho no ocurra cuando es 0 o de que el hecho ocurra cuando es 1. Entonces, la fórmula es dividir el número de resultados que conforman el suceso entre el número de resultados igualmente posibles. Entonces, por ejemplo, la tasa de mortalidad sería el número de muertos sobre el total de la población, es decir, aquellos que se pueden morir o aquellos susceptibles o vulnerables. Recordar la historia natural de la enfermedad y la forma donde actúan lo que algunos llaman epidemiología comunitaria y otros llaman epidemiología clínica, aunque en realidad es una sola epidemiología que se aplica en distintas fases
de la historia natural de la enfermedad. Recordar algunos factores de riesgo asociados con nosotros como seres humanos, basados en la tríada epidemiológica que está aquí: huésped, hospedador, agente y medio ambiente. Suceso, en términos de probabilidad, es el hecho o evento, llamémoslo muerte, enfermedad, accidente, etc. Población o muestra es la que está expuesta al riesgo o suceso. Si el suceso es la muerte, la probabilidad de morir será el resultado de dividir el número de muertos entre el total de individuos que tienen la misma probabilidad de morir, como ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son las medidas del riesgo? El riesgo absoluto o tasa de incidencia, que es igual al número de casos nuevos dividido entre el número de la población susceptible o vulnerable. El riesgo relativo, la tasa de incidencia entre los expuestos dividido entre la tasa de incidencia entre los no expuestos. El riesgo atribuible, que es la diferencia entre los dos riesgos, y la razón de probabilidad o OR, que es la razón de productos cruzados, como ustedes perfectamente ya han calculado y conocen desde bioestadística y desde el repaso. Las medidas de asociación, de fuerza de asociación en los distintos estudios epidemiológicos. Si hay un estudio transversal con componente analítico, es la razón de prevalencia o razón de momios, que se calcula exactamente como el OR. El estudio de casos y controles, el OR. En los estudios de cohortes, el RR. Y en los ensayos clínicos, el RR, igual que en el estudio de cohortes. Aquí, para recordarles, esto ya lo calculamos nosotros en el repaso. Recuerdan que hicimos un cálculo siempre comparando la no exposición con cada uno de los niveles de exposición y nos dimos cuenta cómo el riesgo relativo o el OR aumentaba con base en los datos del estudio original de Dolly Hill, publicado en el British Medical Journal en 1952. Y aquí lean esto y me dicen cuál podría ser el alimento o los alimentos transmitidos o que generaron un brote de enfermedad aquí y por qué. Es decir, por qué dicen que fue la ensalada o los macarrones o el queso o el atún o el helado. La ensalada de huevo, profe, ¿Por qué? por el cálculo, ¿verdad? O sea, los que comieron sobre los que no comieron y me da el porcentaje. Entonces tenemos, sí, tenemos, se resta, o sea, se resta los que comieron sobre los que no comieron de los porcentajes de enfermos y ahí se tiene pues el número más grande, ¿no? ¿Alguien tiene otra idea?
Estos porcentajes acá son una forma de tasa de incidencia. Por lo tanto, esta columna C sería el cálculo del riesgo relativo. Y los riesgos relativos, recuerden ustedes la tablita de interpretación. 2.77, ¿qué significa? ¿Tienen por ahí a la mano la tablita? Sería riesgo elevado. Ajá, 1.13. Esto sin efecto. 1.03. Sin efecto igual. 1.56. Riesgo insignificante. 1.21. Riesgo insignificante. Entonces, ¿qué concluimos? Que la ensalada de huevo la es ensalada de huevo. bien fea. Exactamente. Entonces, la razón está acá, en el riesgo relativo. Muy bien. ¿Para qué sirve el enfoque de riesgo? Priorizar servicios de salud, reorganizar servicios de salud, programar acciones de salud, actuar en las áreas de mayor debilidad o vulnerabilidad, reducir costos, reconocer las limitaciones de los servicios e implementar medidas preventivas. Otros usos del enfoque de riesgo. ¿Y ahora qué vemos acá? Que para las personas que son fumadoras, pues el factor de riesgo es fumar y eso interactúa con una mayor tasa, mayor concentración de colesterol y mayor presión arterial. ¿Alguna otra interpretación? Sí, pues la relación del consumo de cigarrillos con ya como procesos que lleva al paciente como concentraciones de colesterol y presión arterial en lo que es el riesgo de tener un infarto o de fallecer por enfermedad coronaria. Bueno, entonces miren, en esta primera gráfica o parte de la gráfica, el riesgo es 1 si no se fuma. Y si el colesterol es bajo. Aquí faltó el color azul, moradito, que correspondería a este. Pero si no se fuma y el colesterol es alto, el riesgo se duplica. Mire, llega a 2. Ahora, si es fumador, el solo hecho de ser fumador, así el colesterol esté bajo, el riesgo se duplica. Pero si además de ser fumador, el colesterol es alto, miren, el riesgo casi que se quintuplica. Y en el caso de la presión arterial es similar. Si no se es fumador y la presión es normal, el riesgo es bajo. Pero si la presión está por encima de 130, el riesgo se duplica. Si se es fumador, el riesgo se duplica solo por el hecho de ser fumador. Pero si además de ser fumador, la presión es alta, el riesgo prácticamente se cuadruplica. Sinergia de los factores de riesgo. Entonces,
¿qué intervención le propondríamos a la gente con base en esta información? Que regulen sus niveles de colesterol y de presión arterial, o que dejen de fumar, o ambas. Ajá. Primero, que no fumen. Segundo, que mantengan el colesterol bajo y la presión arterial por debajo de 130. Muy bien. Desventajas del enfoque de riesgo. ¿Quién las quiere leer? Yo, profe. La primera es la postergación de problemas importantes. La segunda es la desatención de personas con factores de bajo riesgo. La tercera es la limitación de aplicación de otros programas. Y la última es el exceso de confianza en las predicciones del ETR. Informe del enfoque de riesgo. Y vean que esto lo estamos viendo ahora, porque ahora todo es COVID. Como ahora todo es COVID, entonces la gente se está olvidando de la tensión arterial, del programa de la diabetes, los problemas de cáncer, se están dejando de atender a los niños, que porque son de bajo riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta pandemia ha servido hasta para eso. Puede haber dificultades para establecer una asociación probablemente causal. Por ejemplo, un periodo de latencia muy largo, la gente se olvida si estuvo o no estuvo expuesta. Exposición frecuente a un factor común. Baja incidencia de la enfermedad, débil asociación estadística. Enfermedades frecuentes ampliamente estudiadas pueden generar ese tipo de dificultades, o cuando un mismo factor conduce a diversos daños. Entonces hay que ser finos en la utilización de la metodología de investigación para poder establecer la asociación probablemente causal. Miremos este ejemplo, que es bien interesante, publicado en el New England Journal of Medicine en 1981. Café y cáncer de páncreas. Y concéntrese fundamentalmente en esta línea, que es la línea del riesgo relativo y los intervalos de confianza, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Y me cuenta. ¿Qué opinan?
Mm. Profesor, ¿Sí? es que hay algo, por lo menos en los hombres, si toman de 1 a 2 tazas o más de 5 tazas, tienen el 2,6 de riesgo relativo. Pero ¿por qué Sí. cuando toman de 3 a 4 baja a 2,3? Bueno, ese fue el cálculo que dio. Bueno, listo. Pues sería como en general que los hombres tienen mayor riesgo relativo de, bueno, si toman café de tener, ¿cómo es que se Cáncer llama de eso? páncreas. Es cáncer de páncreas, en comparación a las mujeres. ¿Segura? No, mentiras. Pues Mire que las mujeres, a la larga sí, pero en específico no. Sí, porque es cierto, porque las mujeres si toman de 1 a 2 tienen poca, los hombres tienen bastante, pero si toman de 3 a 4 ya aumenta muchísimo. ¿y a usted cómo le parece eso? Es malo. Sí, ¿Cuál las es la mujeres entonces, ¿Cuál es señor, la fisiopatogenia? De qué manera el café produce cáncer de páncreas? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la fisiología? ¿Qué dice la patogenia? ¿Tiene sentido eso? Mire, estadísticamente está demostrado ahí. El consumo de café produce cáncer de páncreas en un riesgo elevado en hombres y en mujeres, estadísticamente. Pero recuerden lo que les dije hace un rato. No todo es estadística. Hay que ver la biología molecular, hay que ver la fisiología, la patogenia. ¿Eso tiene sentido? Pues podría haber otros factores ahí que no están tomando en cuenta, ¿verdad? O que influyen y pues no lo sabemos. ¿Cómo cuáles? Pues lo que pasa es La, que el sexo, o sea, ser varón o ser mujer, como usted nos comentó al principio de la presentación, o sea, son como algo para tener en cuenta, pero entonces podría haber como factores agregados que desconocemos que puede llegar a causar algo por el estilo, ¿no? Bueno, justamente. puede ser también, por ejemplo, la edad, porque pues ahí no nos están mostrando como la edad de las personas que tomaron como muestra, como población para hacer este estudio, de personas puede incluir. Bueno, justamente esa es la reflexión que hay que hacer profe, cuando uno pues se estaba leyendo enfrenta. ahorita en un artículo que también está por lo menos antecedentes de diabetes, tabaquismo, muchos otros factores de riesgo, no solo el tomar café. Claro, claro. Y entonces, como esto no tenía sentido etiopatogénicamente, entonces hubo muchas cartas al editor. Es decir, gente diciendo, eso no puede ser, hay que mirar qué fue lo que pasó, debe haber alguna variable de confusión. Y entonces se dieron cuenta de esto. Mucha gente que consume café se fuma un cigarrillito tomándose el café. Y esto sí, el cigarrillito, el tabaquismo, sí aumenta el riesgo de cáncer. Es decir, esa es una variable de confusión que no había sido tenida en cuenta. Cuando la tuvieron en cuenta, revisaron el artículo, presentaron excusas y publicaron el otro corregido. Y nos salvamos, porque no había realmente ninguna explicación que demostrara que el café produjera cáncer de páncreas. En cambio, el cigarrillo, sí.
¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor, el tinto y el cigarrillo, claro. Muy bien. ¿Y aquí qué ven? Que la prevalencia del consumo de alcohol aumenta si los jóvenes, o bueno, si se empieza a tomar desde una edad temprana. Ajá. ¿Qué le sugeriría entonces usted a las personas? No tomar nunca alcohol, o bueno, Sí, empezar Bueno, a tomarlo, pero ya siendo pues adultos, tipo 25 años. ok, ok. Y miren esta. Correcto, correcto. Y entonces, ¿qué intervención, qué le sugerirían, qué recomendación haría? Que no le reciba cerveza a la tía que le ofrece. Por ejemplo, y que la tía no le ofrezca a los niños, pues ¿no? A probar la, esas cosas. la sugerencia igual sería la misma que para la anterior gráfica, que no consuma alcohol desde joven o que sencillamente no lo consuma, porque igual sigue siendo una sustancia tóxica. Correcto, así es. Bueno, con eso termino. ¿Cuáles preguntas hay? Profe, entonces lo del cigarrillo, lo del cigarrillo del tinto, eso es algo cultural, ¿cierto? Sí, con frecuencia. Ah, Usted ha visto eso, ¿cierto? Mucha gente en Pamplona en el parque, pues sí, o sea, la gente tomaba tinto y su cigarrillo. y su cigarrillo. Pero Exactamente. en el caso de mi familia, por ejemplo, mi abuela materna, pues la familia materna es súper tintera, o sea, no puede faltar el tinto en el día. Y mi abuela era fumadora desde hace más de 40 años y siempre era con su tinto y con su cigarrillo y empezó también a fumar desde muy joven y la mamá era igual. Y pues mi abuela falleció de cáncer de colon. Ujú, ujú. Bueno, así es. Entonces ahora su tarea es estudiar más profundamente estos temas que están desde luego en los libros que ustedes tienen y la bibliografía electrónica que tengan a su disposición. Y nos veríamos nuevamente en 8 días. Ok, profe. Buenas noches. Muchas gracias, Hasta profe. luego, que